En este vídeo vamos a ver cómo funciona el modelo vista controlador en el framework CodeIgniter 4. Vamos a ver dos cosas. Primero, cómo podemos llamar o cómo se llama a un determinado controlador, y en segundo lugar, qué es lo que hace ese controlador y de qué otros módulos o con qué otros módulos se tiene que comunicar. Para poder llamar a un controlador en una aplicación web, lo que vamos a necesitar en primer lugar va a ser utilizar una URL. Esa URL en carácter general la vamos a colocar o bien en la URL de la barra de direcciones del navegador, o bien la vamos a poner en un enlace dentro de una página web. Esa URL tiene tres apartados. El primer apartado es o hace referencia a la ubicación que tiene la aplicación. Es el nombre del servidor, el puerto en el cual el servidor web está escuchando y la carpeta donde se encuentra almacenada. Una segunda parte es la ruta. La ruta está compuesta por uno o varios segmentos que nos permiten diferenciar un controlador de otro. Y por último, podemos trabajar con lo que se llama uno o varios parámetros. En el ejemplo que hemos puesto un parámetro alfanumérico. Tiene dígitos y tiene letras. Si os dais cuenta, lo que es la base se define en el archivo apph de la carpeta de configuración de las aplicaciones, para que si cambiamos la aplicación de un servidor a otro, simplemente modificando aquí la URL, el sistema ya nos funcione. Otro archivo de configuración que es muy importante, que es el que nos va a permitir asociar la URL que hemos escrito con el controlador que vamos a ejecutar, es esta. Entonces nosotros tenemos que añadir una línea por cada uno de los controladores que vayamos a ejecutar con estas características. Tendrá dos partes. La primera parte será la ruta, es decir, si os dais cuenta, esto se corresponde con esto, donde le decimos el nombre de la ruta y le decimos que va a ser, que en este caso va a tener un parámetro alfanumérico. ¿Vale? Se le indica con unos paréntesis, dos puntos. Esa opción de parámetros puede estar o no estar. Y a la derecha se le va a asociar con el controlador al que tenemos que llamar, alumnos controller, y al método de ese controlador que tenemos que llamar, y también le indicaremos que le vamos a pasar un parámetro. Es decir, este fichero es muy importante, es nuevo, bueno, ya existía en CodeIgniter 3, pero ahora se recomienda encarecidamente su uso, y lo que hace es asociar la ruta, lo que hay en la URL, con nuestro controlador. ¿Veis? Estamos en el controller, alumno controller, y el método lista alumno controller con el parámetro. ¿Vale? Ahora, para que nos quede, el siguiente paso es, vamos a ver, una vez llamamos al controlador, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues una vez que llamamos al controlador, en el controlador lo que hace es llamar al modelo y llamar a la vista. Es decir, nosotros, ese controlador a partir de la URL es llamado con un parámetro, y entonces lo que hace es enviar o recoger datos del modelo. Es decir, podemos insertar los datos que le hemos pasado como parámetro al modelo y va a la base de datos, o a través de un parámetro podemos coger los registros de una tabla que cumplen una determinada condición. Una vez hemos cogido los datos, preparamos esos datos y los guardamos en una variable y llamamos a una vista con los datos que hemos preparado. En la vista lo que hace es escribir código HTML que es enviado al navegador. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Si nosotros llamamos a esta página, a esta URL, vemos que la URL, como decíamos antes, tiene una parte común, incluye el index, que es la entrada única a la aplicación,
Y luego tenemos aquí lo que son la ruta. Esta ruta, hemos hablado, esta ruta tiene dos segmentos. No tiene ningún parámetro. ¿Vale? ¿Cómo sabemos esto? Porque se lo indicamos en el archivo routes.php. Le decimos que es una ruta con dos segmentos sin parámetro. Veis que aquí no hay otra barra, hay un paréntesis, dos puntos, alfa o num. Y le decimos que cuando encuentre con esa ruta, llame al controlador grupo controller y dentro de ese controlador llame al método lista. Ese método lo que hace es, primero, prepara las variables en esta primera línea, ¿vale? Le pone un título a la variable, ¿vale? Crea el modelo, ese modelo ya lo teníamos nosotros preparado y le indicamos que es un modelo que va a trabajar con la tabla grupos y por tanto cuando nosotros a ese modelo le pidamos que encuentre todo, lo que va a hacer es devolverme todos los registros que tiene la tabla alumnos y los va a guardar en grupos. Una vez tenemos preparados los datos, lo que hacemos es llamar a la vista lista que se encuentra en la carpeta grupo, que es conveniente agrupar en diferentes carpetas las diferentes vistas, y le pasamos los datos que hemos preparado. ¿De qué se va a encargar de hacer la vista? Pues simplemente, si os dais cuenta, es código HTML enriquecido con código PHP. Entonces, es un código HTML en el cual podemos poner bucles, es decir, vamos a recorrer todos los registros que hemos guardado en la variable grupos. ¿Veis? Aquí está la variable grupos y se llama grupos porque aquí le hemos dicho que se llame grupos. Y para cada uno lo que hacemos es escribir el valor del código en la primera celda y escribir el nombre en la segunda celda. Y eso lo que hace es escribirnos esto. Muchas gracias.